Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto volverlos a encontrar. El día de hoy trataremos el surgimiento del neoliberalismo y el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El tiempo que tenemos en el video es muy corto y el tema es sumamente complejo, por lo que en este material audiovisual se tratará de dar solamente un pequeño pantallazo que inexorablemente debe ser complementado con el material de estudio que dejo abajo a continuación en el link. Bien, ahora, para comprender el tema debemos contextualizarnos y comprender una serie de conceptos que van a ser fundamentales para llegar a tener un panorama completo de lo que se vivió en aquellos años del surgimiento de esta nueva doctrina económica y social. Sin más, comencemos por favor. En un primer lugar, debemos definir qué es el neoliberalismo. Como bien lo dice el PowerPoint, es la corriente económica y política capitalista. Surge para evitar nuevos fracasos económicos tras la Gran Depresión y el hundimiento económico de la década del 30. Detengámonos un momento aquí para analizar esto. Debemos recordar que en el 1929 se vive el Martes Negro, donde estalla la burbuja económica de Wall Street, haciendo caer el valor de la bolsa y las personas quedaron prácticamente en la ruina. Es por eso que todas esas calamidades se los adjudican al liberalismo como corriente que se encontraba en afluencia durante aquella época. Este neoliberalismo presenta características propias que lo diferencian del anterior, del liberalismo del que venimos hablando. Una de sus características es que apoya la liberalización de la economía, brega por el libre comercio y busca la reducción del gasto público. Además, busca la poca intervención del Estado o nula en la economía en favor de los sectores privados. De esta forma podemos comprender que el neoliberalismo propone que funciones que antes eran estatales pasen ahora a ser privadas. Al buscar la reducción del gasto público, justamente también se ve aquí que el Estado pasa en un segundo plano y se cree que no debe regular el comercio, sino que establecer solo las condiciones de seguridad que permitan que el mercado se regule. De esta forma logramos comprender que el neoliberalismo pasa de ser originariamente una idea filosófica que representaba un tercer camino entre lo que era el régimen de una organización socialista y el régimen keynesiano que venía teniendo vigor hasta ese momento. Continuemos. Aquí es importante analizar estos dos autores, tanto a Milton Friedman como a Friedrich von Hayek. Ellos serán los principales impulsores y junto con un grupo de intelectuales de derecha repudian las políticas intervencionistas tanto de Roosevelt como de Keynes, buscando así una reducción del accionar del aparato estatal. De esta forma podemos comprender en dos momentos que se trata de grupos que estaban molestos con la posibilidad de grupos de derecha que estaban molestos ante la posibilidad de un establecimiento y de una legitimación del socialismo de aquella época. Debemos recordar brevemente que el keynesianismo justamente proponía eso, que sea el Estado el que regule toda la economía. Siendo el caso, debería inyectar capitales para que se mueva el comercio. Entonces, a diferencia del keynesianismo, aquí estos autores plantean la nula participación del mercado, del gobierno en el mercado. Bien, entonces, para ello dicen que la planificación del Estado solo puede conducir al caos o al desorden. De esta forma queda muy sentada su postura con respecto a la innecesaria participación del Estado en cuestiones económicas. Este, Como antecedente para su propagación, debemos decir que esta doctrina no se aplicaría en un cuarto de siglo. Es recién cuando el 15 de agosto de 1971 que Nixon decreta la inconvertibilidad del dólar
en oro, en una clara violación del acuerdo de Bretton Woods. Detengámonos aquí. Bretton Woods, para lo que recuerdan, fue una reunión en la que se estableció las condiciones y pautas que los países industrializados convinieron para poder desarrollar la economía mundial. Entonces, al decretar la inconvertibilidad, Nixon pone una desestabilización de los mercados. Esto genera una gran recesión mundial, una inflación y el desempleo. A todo esto viene sumado la crisis del petróleo. En América Latina tenemos como representante durante aquella época a Venezuela como uno de los principales países productores de crudo en el mundo. Esta crisis del petróleo tiene su punto más álgido cuando el valor del crudo en barril supera enormemente el límite establecido hasta aquella época. Entonces genera un colapso en el sistema económico. También debemos comprender que en 1991, quizás por ahora sean conceptos separados, pero de a poco vamos a ir comprendiendo todo. Así que nos queda ahora por analizar el derrumbe de la Unión Soviética. Se produce en 1991. Mikhail Gorbachev propone pasar de una economía planificada socialista a una economía de libre mercado. Para comprender esto, la economía planificada que hablamos era típica del régimen socialista que gobernaba la Rusia soviética. Y este cambio viene a representar una ruptura del sistema y de la cosmovisión de los rusos. El Partido Comunista fue el que se opuso más fervientemente y organizó un golpe de Estado al cual el mismo pueblo impide que se termine de concretar. Por otro lado, debemos comprender que este cambio, al ser muy resistido, genera una crisis general al ser muy rápido los intentos de transición, provocando la dislocación de lo que era la estructura agrícola e industrial de aquella época, con esta posible abertura hacia los mercados del mundo. En esta forma, la Unión Soviética empieza a tomar características propias del neoliberalismo en su parte teórica, cuanto menos. Es así que el neoliberalismo se propaga por el mundo. Principalmente en países como Inglaterra, con la primer ministra Margaret Thatcher, en Estados Unidos, Alemania, la Alemania federal, recordemos todavía que la Alemania seguía dividida, Japón, Argentina y Chile, además de México. En el caso de Chile, debemos decir que es el representante más fuerte del neoliberalismo en América Latina, que siguió al pie la receta de esta nueva doctrina. Con referencia a esta receta neoliberal, debemos decir que cuenta con pautas como restringir la oferta monetaria, menos circulación de billetes, de otra forma se licúa el capital. Después, elevar la tasa de intereses será otra de sus medidas, al igual que reducir los impuestos a los ingresos más altos. Además, busca abolir los controles de flujo financiero y elevar la tasa de desempleo. Además, busca un fuerte recorte de los gastos fiscales y la privatización de empresas estatales. Restringir la oferta monetaria, busca que no se licúe el capital que circula. Al elevar la tasa de intereses también se hace muy difícil pagar los préstamos que se realizan por parte de los bancos. Y al reducir los impuestos a los ingresos más altos y elevar la tasa de desempleo, toma un partido muy particular en la forma de dirigir al pueblo, favoreciendo a los más ricos y condenando a los más pobres. Esta tasa de desempleo busca que se aumente para que así se puedan aplastar las huelgas y quitarle poderes a los sindicatos para poder tomar todas las decisiones. Bueno, fuertes recortes en los gastos fiscales justamente hacen a la poca intervención del Estado
y las privatizaciones de las empresas estatales será una de las características que más resalta durante la época. De esta forma, llegamos al Fondo Monetario Internacional. Debemos comprender que el neoliberalismo toma medidas que buscan, por una parte, enriquecer a los más ricos y perjudicar a los más pobres. Dicho en términos muy sencillos, los países en desarrollo siempre dependerán de los países desarrollados, y es aquí que el Fondo Monetario forma un escudo o protección a estos estados industrializados. Debemos partir de la consideración que es una organización internacional que resulta de la conferencia de Bretton Woods a la que anteriormente hicimos referencia. Sus objetivos formales apuntan a promover la cooperación de la economía internacional, a promover el comercio internacional, a generar el empleo y lograr la estabilidad cambiaria. Si bien estos son los objetivos aparentes, debemos decir que aún no había terminado la Segunda Guerra Mundial y ya era inminente que los futuros vencedores deseaban establecer las pautas con las que se viviría en el nuevo mundo de posguerra. Para esto era necesario permitir un crecimiento gradual y continuo, además de que haya una estabilidad monetaria para una correcta recuperación. De esta forma logramos comprender que la existencia del organismo como el FMI busca de ciertas formas tener injerencias en las políticas estatales de aquellos países a los que recurren en busca de sus empréstitos. Bien, aquí casualmente nos dice que la existencia de organismos internacionales habilita la posibilidad de influencia sobre las políticas, a lo que hacíamos referencia. Los países que recurren al FMI lo hacen por lo general cuando tienen problemas de falta de divisa, solicitan un préstamo para paliar el faltante y la organización lo evalúa e impone condiciones durísimas que llegan al ajuste o reducción del gasto público. De esta forma logramos comprender que el FMI, además de tomar cartas sobre las decisiones estatales de países soberanos, impone un plan de ajuste, el cual muchas veces es muy difícil de cumplir a costa de la crisis y hambre del pueblo. La organización por ello impone condiciones y cada tanto se van evaluando los plazos si se van cumpliendo aquellas condiciones. En el caso de cumplirse se sigue desembolsando más dinero, y en el caso de que no fuera así se cancela o se aumenta los intereses de forma que resulte impagable los préstamos. Bien, de esta forma logramos comprender cómo el FMI es el brazo ejecutor de Wall Street y de la Bolsa de Estados Unidos, favoreciendo al tesoro del país americano, y tiene la función de garantizar la apertura de los capitales, favoreciendo a los más ricos. De esta forma logramos comprender que el neoliberalismo es una doctrina que busca el sometimiento de los pueblos. Debemos recordar que los grandes baluartes del neoliberalismo son de ultraderecha y siempre tuvieron miedo al fantasma del socialismo. De esta forma buscan imponer el neoliberalismo como una herramienta de autodestrucción que ocupa la Unión Soviética en aquella época. Y a pesar de que Gorbachev fue bueno en sus intenciones, resultó ser un caos, provocando el quiebre del bloque de todos sus satélites. Esto lleva a la crisis en los países de Latinoamérica, aún hoy, que siguen aplicando sus recetas. Bueno, queridos alumnos, como les dije, fue solo una breve introducción. En los próximos encuentros nos estaremos viendo para analizar otros temas. Que estén bien. Chao.